Paraguay arco, hetamba de ponanda y yajaiba. Upebare, yajayaramo, hañamumba eguasubebana, coñanderecoja. Bienvenidos a otra edición de mitos y leyendas de nuestra naturaleza paraguaya. Nuestros ancestros han creado increíbles historias para justificar el origen de cada componente natural, ya sea de plantas o de animales. Y justamente hoy conoceremos la historia de uno de los animales más presentes en nuestra cultura popular, el mono. Hoy conoceremos la leyenda del caí. En Paraguay existen alrededor de 5 especies de primates o monos, conocidos en guaraní como caí. Son los más destacados en cuanto a diversidad y además son los animales más carismáticos de la fauna paraguaya. Ahora conoceremos una de las tantas historias que ronda a este simpático animal. Cuenta la leyenda que en cercanías de una aldea guaraní, unos niños encontraron unos árboles llenos de frutos y sin dudarlo en ningún momento y haciendo un gran estruendo, subieron a los árboles y comenzaron a saborear los frutos. Mientras los niños jugaban y se divertían lanzándose de los frutos, un anciano que venía de otras tierras pasó por allí. Como sus provisiones ya se habían acabado y necesitaba algo para saciar su hambre, como vio la turba de chiquillos en los árboles, se detuvo y les pidió por favor si alguien le podría pasar algunos frutos para saciar su hambre, ya que él a su edad ya no podría trepar los árboles. Pero los niños hicieron caso omiso a las súplicas del anciano y entre risas se burlaban de él, desafiándolo a que suba también al árbol para sacar las frutas. Incluso algunos le lanzaban violentamente los frutos en la cara. Pero alguien los observaba, Tupá Ñandeyara, quien ya no podía soportar aquello y molesto por el comportamiento cruel de los niños, los convirtió en caí. Estos niños, sin percatarse aún que ya habían perdido el habla, seguían intentando comunicarse, pero solo un chillido fuerte salía de sus gargantas. Ahora, sus nuevos cuerpos les permitía dedicarse para siempre a la broma, pero no disfrutar nunca más de la superioridad humana. Y de esta manera, una vez más, el ser divino Tupá imponía justicia en el monte, dejando una gran lección a todos. Esto fue Mitos y Leyendas del Paraguay, y les espero en una próxima edición con otra fascinante historia sobre nuestra hermosa naturaleza paraguaya. ¡Nos vemos!